8:18 de la mañana, gracias por acompañarnos. Esto es Buenos Días por BPI TV. Ahora sí entramos en materia de análisis para conocer las reacciones y sobre todo las implicaciones de este juicio donde fue hallado culpable el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Con nosotros Alejandro Linares. Alejandro, feliz semana y gracias por acompañarnos. Hola Marjorie, te saludo y también saludo a toda la audiencia. Vamos a empezar por el inicio. ¿Cuáles son los cargos por los cuales se le ha encontrado culpable al expresidente Trump? Sí, básicamente el día de ayer Trump, el expresidente Donald Trump, fue encontrado culpable de abuso sexual, de abusar sexualmente contra la ex escritora Jean Carroll, una mujer que pues lo acusó no solo de abuso sexual, sino también de violación. Sin embargo, el jurado que estuvo a cargo de emitir la sentencia, encontró evidencias suficientes como para decir que Trump sí fue culpable de abuso sexual, pero no fue culpable o no es culpable de violación. Al mismo tiempo, a Trump también se le imputó y se le juzgó por otro cargo que es básicamente difamación. Difamación porque en octubre del año pasado, Trump, en referencia a la escritora Jean Carroll, eh, dijo, emitió algunos comentarios inapropiados que la descalificaban. Jean Carroll aprovechó estos comentarios para llevar a juicio lo que había mencionado Donald Trump y el jurado de Nueva York le dio la razón a Carroll y bueno, también encontró culpable a Donald Trump por difamación. Claro, este caso, y hay que decirlo, a diferencia del caso de Stormy Daniels, era un caso civil, era una demanda civil, no una demanda penal. Por ese motivo, el juez de la causa, el juez que se encargó de encabezar todo este proceso, dictaminó que Trump tenía que cancelar o que pagar $5 millones a Jean Carroll por compensación, por compensación por daños morales al encontrarlo culpable por una parte, no violación, sino abuso sexual y por otro lado, difamación. Alejandro, para tratar de entender un poco de qué se trata este agravio, danos la diferencia, por favor, entre abuso sexual y violación. Sí, a ver, A nivel abuso de cargos, sexual, por supuesto. sí, sí, claro, claro. A ver, se considera violación, estoy hablando de Estados Unidos, de lo que se considera abuso sexual y violación en Estados Unidos. Hay que recordar que las legislaciones varían en cada país. Claro. En Estados Unidos se considera abuso sexual a cualquier comentario elevado, subido de tono, cualquier de pronto gesto que también sugiera algún tipo de intimidad con la otra persona, incluso los toqueteos no consensuados, eso es considerado como abuso sexual. Para hablar de violación, tiene que haber una penetración no consensuada, es decir, el hombre tiene que penetrar a la mujer sin la autorización, sin el consentimiento de la mujer o viceversa. El hombre tiene que ser de alguna manera sometido por la mujer y ésta tiene que tomarlo por la fuerza sin el consentimiento del hombre. Esa es la gran diferencia entre abuso sexual y violación, por lo menos en Estados Unidos. Vuelvo a repetirlo, Jean Carroll acusó a Donald Trump de abuso sexual, de violación, también lo acusó por daños morales, por difamación. El jurado y el juez el día de ayer dijeron, la señora Carroll tiene razón en el cargo de abuso sexual, en el cargo de difamación, pero no en el cargo de violación.
¿Por qué? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué es lo que hace que un jurado decida que hubo un abuso sexual o lo que tú llamas toqueteos no consensuados, pero no hubo penetración, por ejemplo? Claro. Bueno, a ver, generalmente, este tipo de juicios o de procesos se manejan mucho, por un lado, por lo que dicen testigos, por lo que afirman testigos, y también por la evidencia, las pruebas físicas que permitan demostrar que en efecto hubo, por ejemplo, una penetración forzada. En este caso, asumo yo, estoy haciendo una suposición, fue bastante más difícil probar la violación porque estamos hablando de un acontecimiento que ocurrió en el año 96, es decir, ocurrió hace 26 años. 26 años después es bastante difícil probar, demostrar que hubo, por ejemplo, una penetración no consensuada. Es más fácil demostrar que de pronto hubo comentarios subidos de tono o que hubo algún toqueteo indebido. Es más fácil demostrar ese tipo de cosas que, lo repito, una penetración no consensuada. Háblanos un poco acerca de las implicaciones. Hay posiciones encontradas. Algunos defienden al expresidente Donald Trump y además recuerdan lo que ocurrió con Bill Clinton. Desde el punto de vista de la historia, ¿algún otro expresidente ha tenido un cargo de este tipo? Sabemos que es civil, que no es penal, pero ¿cuál es la implicación que tiene hablando desde el punto de vista de la moralidad y la ética? Ok. En el caso de Bill Clinton fue enjuiciado políticamente, ¿de acuerdo? Enjuiciado políticamente por su affair con Mónica Lewinsky. Cuando hablamos de juicio político, nos estamos refiriendo a un proceso judicial que adelanta el Congreso, que autoriza el Congreso y que tiene la supervisión de la Corte Suprema de Justicia. Eso fue lo que sucedió con Bill Clinton. En el caso de Trump, si hablamos, por ejemplo, de la causa Stormy Daniels, estamos hablando de una causa o de un proceso de tipo penal. Es decir, si Trump es hallado culpable al finalizar ese proceso, Trump podría ser condenado a prisión o a detención domiciliaria. En el caso de Jean Carroll, es una causa civil. Básicamente, Jean Carroll lo que quería era, por un lado, que se conociera su historia, que se conociera su versión y que se le indemnizara. Ella no estaba buscando que Trump fuera a la cárcel. Eso es importante decirlo. Ella lo que estaba buscando era que su historia fuese conocida y que se le indemnizara por el agravio que ella sufrió en el año 96. Otra cosa importante que diferencia al caso Stormy Daniels del caso Jean Carroll es que, aparte de que el caso Stormy Daniels es un caso penal y el caso Jean Carroll es un caso civil, el caso Stormy Daniels es conducido por la Fiscalía, es decir, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, mientras que en el caso Jean Carroll es una demanda de Jean Carroll contra Donald Trump. Es decir, no se trata del Estado contra Donald Trump, se trata de un particular contra otro particular que es Donald Trump. Por un lado, el expresidente ha asegurado que esto es una cacería de brujas, que quieren como deslegitimarlo en sus aspiraciones políticas. Por el otro, ha señalado claramente que esto es una demanda civil que no tiene de pronto las implicaciones para inhabilitarlo políticamente. ¿Se puede ver como un triunfo para la demandante lo que ha sido calificado por el jurado como los casos de culpabilidad? Claro, a ver, es un triunfo para la demandante en tanto y cuanto
es la primera mujer de por lo menos una docena de mujeres que consigue que a Trump se le juzgue y se le halle culpable por abuso sexual. En ese sentido, es un triunfo para Jean Carroll. Ahora bien, como hemos dicho antes, en otros programas, en otras conversaciones, Trump es un hombre muy habilidoso que sabe sacar provecho en medio de la adversidad. Él ha aprovechado este caso, así como ha aprovechado el caso de Stormy Daniels, así como ha aprovechado el caso de la investigación que le sigue el FBI por haberse quedado con documentos clasificados, ha aprovechado este caso para repetir su discurso. Se trata de un ataque de los demócratas contra Donald Trump, contra el Partido Republicano, contra los estadounidenses, porque los demócratas no quieren que Donald Trump y que los republicanos volvamos a la presidencia. Este discurso, lo hemos dicho en otras ocasiones, Marjorie, es el que le permite a Donald Trump convertir lo que es un proceso judicial en un proceso político y le permite sacar provecho político a un proceso judicial. Cada vez que Trump repite una y otra vez estas frases, estas palabras, Trump logra que sus votantes, sobre todo sus votantes más duros, sus votantes de base, se unifiquen y hagan frente común en torno a Donald Trump. Incluso Trump ha logrado, por ejemplo, que los más destacados líderes del Partido Republicano, estoy hablando de Ron DeSantis, estoy hablando de Nikki Haley, quienes pueden ser contrincantes de Trump en un proceso de primarias, se mantengan al margen, se mantengan en silencio, aun cuando Trump está siendo acusado. Sí, y mucha gente intentaba descalificar la veracidad de esta demanda civil diciendo por qué esta demandante esperó más de 25 años y ella aseguraba que era justamente por la posición de poder y la investidura del expresidente Trump que nadie le iba a creer. Entonces, en definitiva, para cerrar este tema, debe ser un éxito para ella el que se le haya reconocido esta culpabilidad, al menos en estos cargos. Por otra parte, tenemos el caso de George Santos, que fue acusado penalmente por fiscales federales en el Distrito Oeste de Nueva York. Quisiera que nos brindaras tu análisis de qué representa esta acusación. Háblanos un poco de la historia. Sí, George Santos es un representante, es decir, es un integrante de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos, es lo que en otros países se conocería como un diputado. Esa es la investidura de George Santos. Santos ocupó un escaño por el estado de Nueva York, vuelvo a repetirlo, en la Cámara de Representantes. Es la primera vez que ejerce como legislador, que ejerce como representante por el estado de Nueva York. Y en el caso de Santos, el proceso que se está adelantando en su contra es un proceso penal, es decir, es un proceso que, número uno, lo adelanta el Departamento de Justicia a través de la Fiscalía y, número dos, podría acarrear pena de cárcel, podría llevar al señor Santos a prisión. ¿Qué es lo que se le imputa o qué es de qué se le señala? Bueno, básicamente se le señala, por una parte, de haber mentido, es decir, de haber inflado su currículum vitae con información falsa, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y también se le señala de haber cometido irregularidades durante el financiamiento de su campaña electoral, lo cual implica una violación a la ley electoral de Estados Unidos y, como hemos dicho, este tipo de delitos pueden acarrear penas de cárcel, penas de prisión, que pueden ir de 1 a 4 años. ¿Cuáles son los escenarios, Alejandro, desde el punto de vista legal? ¿Qué sigue para él y sobre todo cómo esto pudiese tener algún impacto negativo en el partido? Bueno, él
particularmente se ha apartado desde que se empezaron a conocer las acusaciones, los señalamientos, optó por apartarse de 2 comisiones de la Cámara de Representantes de las que hacía parte, de 2 comisiones en las que era integrante. Eso por un lado. Luego ha procurado mantenerse volando bajo, mantenerse por debajo de los radares, y esto puede tener un costo, sobre todo para los políticos que están comenzando, porque los políticos necesitan cierto nivel de exposición. Cuando un político se ve obligado a abandonar ese nivel de exposición, a dejar de aparecer en primeras planas, dejar de estar en titulares, porque está involucrado en un caso penal, esto puede jugar en contra de la carrera de los políticos, sobre todo, repito, de políticos jóvenes como George Santos, quien está comenzando en la legislatura estadounidense. En cuanto al impacto que puede tener en el partido, hay algunos republicanos, ojo, no solo de demócratas, solicitado que Santos se retire de su escaño. También hay republicanos que han solicitado que se retire de su escaño para conservar la imagen del partido. ¿Por qué? Porque a ninguna organización política le interesa tener entre sus filas, dentro de su equipo, dentro de sus integrantes, a gente que haya mentido, que haya cometido irregularidades y que pueda ser juzgada penalmente. Eso puede opacar la imagen de cualquier organización política. Entonces, ¿qué están haciendo los republicanos? No todos, pero sí un buen número junto con los demócratas. Están solicitándole al señor Santos que simplemente se haga a un lado, se retire del Congreso y que le haga frente a las acusaciones de las que va a ser imputado, por cierto, hoy, porque según la cadena de noticias CNN, el señor Santos tiene que acudir hoy a un tribunal de Manhattan, en Estados Unidos, para conocer los cargos de los que va a ser imputado. Por ahí dicen que la verdad siempre sale a relucir tarde o temprano. En este caso, ¿se han conocido antecedentes por cargos similares en figuras de la política que ocupen cargos tan importantes como el caso de George Santos? Wow, hasta donde la memoria me llega, no recuerdo el caso de algún congresista o ex congresista que haya sido acusado penalmente por haber, por ejemplo, mentido con respecto a sus estudios. George Santos, cuando presenta la información sobre su hoja de vida, dice que cursó unos estudios que son superiores a los estudios que en efecto cursó. Esto claramente representa una manipulación de la información y sobre todo una manipulación de la información con fines electorales. Entonces, no recuerdo, hasta donde la memoria me alcanza, no recuerdo un caso similar al caso que estamos estudiando y que estamos repasando y que pues involucra al representante George Santos. Alejandro, ¿y quién destapó toda esta información? ¿Quién se dio cuenta que él había abultado, por ejemplo, su trayectoria en su currículum? La prensa, la prensa, la prensa. Voy a permitirme hablar, Marjorie, un momento como periodista, no como analista. La prensa tiene la gran responsabilidad, los periodistas tenemos la gran responsabilidad de servir, de trabajar como contralores. Cuando hablo de servir, de trabajar como contralores, me refiero a denunciar aquello que es irregular, que puede configurar un delito, no solo para que la opinión pública se entere, sino para que las instituciones actúen.
En el caso del señor Santos, el diario The New York Times hizo público un informe en el que pues se revelaba todo esto, ¿no? Que el señor Santos había mentido en su resumen curricular, había manipulado los ingresos de su campaña electoral, y luego de que el New York Times revela esta información es que empiezan todas las investigaciones que ahora desembocan en un proceso penal contra George Santos. Alejandro, gracias por hacernos entender todo lo que está pasando. Hoy es un día importante desde el punto de vista noticioso para saber qué va a ocurrir con este caso y por supuesto por permitirnos entender qué reacciones y qué implicaciones tiene este juicio contra el expresidente Donald Trump. Feliz día para ti, seguimos en contacto, cuídate mucho. Gracias a ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Era Alejandro Linares conversando el día de hoy sobre estos dos temas que son noticia aquí en los Estados Unidos. Hacemos una breve pausa, no se aparten, todavía queda mucho más de Buenos Días por BPI TV.